Bienvenido a esta presentación. Hoy vamos a explorar cómo abordar la resolución de problemas mediante el uso de Polymath y Octave. Nuestra agenda incluirá la presentación de 3 casos distintos, cada uno con sus particularidades y enfoques específicos. Veremos cómo graficar la conversión y la temperatura en función del volumen en diferentes escenarios. Vamos a comenzar con el primer problema que nos plantea, que involucra un reactor químico donde estamos llevando a cabo una reacción en fase gaseosa. El objetivo es analizar el comportamiento del reactor bajo ciertas condiciones específicas y determinar la conversión de reactivos a productos. Nos dice que A nos da B más C, que está en fase gaseosa, que el flujo molar es de 37,586 mol sobre segundo, el número de tubos son 1000, mi temperatura inicial es de 1035 Kelvin, la presión es de 162 kilopascales, que es igual a 1,6 atmósferas. Mi capacidad calorífica de A es de 163 joules sobre mol Kelvin, de B es 83 joules sobre mol Kelvin y de C es de 71 joules mol Kelvin. Luego tenemos nuestra entalpía estándar de reacción, que es de 80.770 joules sobre mol. En el primer caso nos habla de un caso adiabático en el cual vamos a obtener lo que son las ecuaciones necesarias para este planteamiento. Primeramente obtenemos lo que es nuestro balance de masa, nuestra cinética, nuestra estequiometría y nuestro balance de energía. En esta etapa nos enfocaremos en definir las ecuaciones necesarias para resolver el problema utilizando el Polymath. Este software nos va a permitir ingresar y resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales de manera eficiente, donde se puso las ecuaciones ya obtenidas en la siguiente diapositiva y los datos necesarios que nos proporcionó el ejercicio. Aquí vamos a ver lo que son los resultados. Primeramente tenemos la temperatura, el perfil de temperatura. La temperatura del sistema se mantiene relativamente constante debido a nuestras suposiciones isotérmicas, lo cual valida nuestro modelo inicial. La conversión del reactivo, aquí podemos observar que la conversión aumenta a medida que el volumen del reactor incrementa. Esto debido a que la reacción avanza significativamente a lo largo del reactor. Estos resultados iniciales nos proporcionan una visión clara del comportamiento del sistema bajo las condiciones planteadas. Vamos al siguiente caso, que nos dice que incrementa un intercambiador de calor, donde nuestra temperatura A es de 1150 Kelvin, que se mantiene constante. Nos da una cédula de 40, es decir, que nos va a dar un diámetro de 2,66 centímetros. Nos da un área de 15, 1 sobre diámetro. De igual manera vamos a plantear lo que son nuestras ecuaciones necesarias, que es el balance de masa, la cinética, la estequiometría y el balance de energía. De la misma forma vamos a llevar a nuestro programa, que es el Polymath, las ecuaciones necesarias ya planteadas en la anterior diapositiva y los datos que nos proporcionó el ejercicio. Las gráficas que nos da para este caso es que la conversión de A aumenta a medida que el volumen va aumentando del reactor, hasta que va a llegar a un punto donde casi va a estar en estado estacionario. El perfil de temperatura nos dice que a medida que va a aumentar la temperatura, en un punto corto va a disminuir el volumen hasta llegar a estado estacionario. Luego tenemos lo que es el caso 3, que va a incrementar lo que es un intercambiador de calor con un TA variable, donde vamos a plantear nuestra ecuación y donde tenemos los siguientes datos de TA de 1250 Kelvin y una capacidad calorífica de C de 34,5. De la misma manera vamos a llevar nuestras ecuaciones planteadas a nuestro Polymath y nuestros datos proporcionados por el ejercicio de igual manera. Lo que nos va a dar las siguientes gráficas. Nos da que esta gráfica nos dice que la conversión de A medida que aumente, igual aumentará el volumen.
El perfil de temperatura nos dice que a medida que la temperatura disminuya, el volumen igual va a ir disminuyendo hasta un punto. Luego tenemos lo que son, aquí vamos a presentar el código de Octave que utilizaremos para generar las gráficas. Este código toma en cuenta los parámetros y las ecuaciones definidas anteriormente. Es importante revisar cada línea del código para asegurarse que esté correctamente configurada. Estas son gráficas obtenidas por el Octave. A la izquierda vemos la conversión en función del volumen y a la derecha la temperatura en función del volumen. Analicemos estos resultados. Estas gráficas nos proporcionan una visión clara de cómo varían la conversión y la temperatura en un sistema adiabático. En el caso 2, de igual manera, mantenemos lo que es un TA constante. Definimos nuevamente las ecuaciones y los parámetros necesarios para este escenario. Esta suposición simplifica el análisis y nos permite centrarnos en cómo varía la conversión y la temperatura en el sistema. Presentamos el código de Octave para este caso. Este código nos permite graficar la conversión y la temperatura en función del volumen. Con un TA constante es fundamental asegurarnos que el código refleje correctamente las condiciones del problema. Estas son las gráficas obtenidas para el segundo caso. A la izquierda vemos la conversión en función del volumen y a la derecha la temperatura en función del volumen. De igual manera nos dice que a medida que aumentemos la conversión va a aumentar el volumen y a medida que se disminuya la temperatura va a disminuir el volumen hasta llegar a un punto de equilibrio donde va a aumentar significativamente. Luego tenemos el caso 3. Finalmente analizaremos el tercer caso, donde la temperatura del ambiente, TA, es variable. Definimos las ecuaciones y los parámetros necesarios para este escenario. Este caso es más complejo debido a la variabilidad de TA, lo cual afecta significativamente el comportamiento del sistema. Aquí presentamos los códigos del Octave para este caso. Este código nos va a permitir graficar la conversión y la temperatura en función del volumen con un TA variable. Y ajustar el código para capturar correctamente la variabilidad de TA. Estas son las gráficas obtenidas para el tercer caso. A la izquierda vemos la conversión en función del volumen y a la derecha la temperatura en función del volumen, lo cual vamos a analizar. En la parte izquierda nos dice la temperatura versus el volumen, es decir, que a medida que la temperatura va a disminuir, el volumen de igual manera va a ir disminuyendo hasta un punto. Y en la gráfica de la derecha se ve que a medida que incrementa la conversión de A va a aumentar lo que es el volumen. Y con esto finalizamos lo que es el problema 2.